novelista británico Graham Greene dijo: todo niño viene al mundo con cierto sentido del amor, pero depende de los padres que este amor salve o condene. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo soy muy buena, pero si quiero me convierto en una leona. Pues los animales que se vayan juntos. Buenas tardes. Buenas tardes. María, tú eres la demandante. Correcto. Estás demandando a Kenji, ¿se pronuncia tu nombre? Sí. Kenji. A Kenji. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para que se resuelva este caso. Doctora Polo, estoy hasta aquí, estoy obstinada, ya no aguanto, ya no soporto esta situación, ya esta situación se está volviendo crítica en mi casa. Yo le estoy exigiendo a este señor que me dé el divorcio y la custodia total de mis 2 hijos. Ok, entonces este señor es tu esposo. Eso lo vamos Sí, a mi ver. esposo. Eso lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Tenemos 7 años de casado. ¿Tienen 2 hijos, me dijiste? ¿Qué edades tienen las criaturas? 2 años y 8 meses, y la otra 8 meses. Ok, ¿qué pasa? ¿Por qué está irremediablemente roto el matrimonio? Bueno, doctora, nosotros somos de Venezuela. Nos vinimos para acá hace 6 meses porque usted sabe la situación en Venezuela es grave a nivel de empleo y todo ese tipo de cosas. Mi esposo es ingeniero petrolero y nos vinimos para acá a causa de eso para ver si podíamos tener una mejor vida, darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Nosotros nos conocemos desde hace 14 años, tenemos 7 años de casados. Y yo siempre tuve la necesidad de tener una familia, un hogar, casarme, tener hijos. Y siempre quise tener un hogar grande, muchos hijos, tener 5 o 6 hijos. O sea, Sí, un kinder. Sí, bueno, un hogar numeroso. Porque yo desde pequeña, yo me crié muy sola, soy hija única, mi mamá es hija única, mi papá es hijo único. Okay. No tengo primos, no tengo esa familia, esas reuniones familiares, no. Y yo quería eso para mí en un futuro. Pero una envidiosa, chica. Yo quería eso para mí en un Pero futuro. ¿cómo vas a decir esas cosas? O sea, ¿eso que envidiosa de qué? Bueno, porque- ¿De querer tener una familia grande? Porque él la tiene, doctor, y yo no. Ah, por eso te dice envidiosa. Sí, porque él tiene una familia grande, entonces él quiere venirme a decir a mí envidiosa porque que yo envidio que él tenga una familia numerosa y yo no. Entonces, bueno, nosotros en ese momento de novios hablábamos de hijos y todo. Cuando nos casamos, en el momento que nosotros nos casamos, yo me dejé de cuidar. Ok. Nosotros empezamos a tratar de tener un bebé, pero no podíamos, y insistimos. Yo, al ver que no quedaba en estado, me fui a ver con un ginecólogo y el ginecólogo me recomendó posiciones, me recomendó tomarme la temperatura, me recomendó subir las piernas. Pero te hizo estudios a ver si había algún problema de verdad infertilidad. que no. Ya al ver que nada funcionaba, ¿no? Me envió a una doctora que es especialista en fertilidad. Ok. Ella sí nos mandó a hacer unos estudios a él y a mí. Bueno, y allí esos estudios salió que su esperma no es suficientemente fuerte, entonces no se fija. Es que yo no soy tú quieres un cemental a tu lado. Bueno, Sí, doctora, este hombre mire. es un acomplejado. No. Dios mío. Sí, esa es la palabra, ese hombre ¿Qué es un te pasa? acomplejado. Mire, doctora, era tanto mi sueño ese que de verdad él me lo truncó. Me frustró totalmente la idea de no poder darme un bebé. Yo hasta le agarré como rabia en ese momento y de verdad lo aparté de mí porque no lo quería ni ver. Okay. En ese momento yo hablaba mucho, quien me apoyaba era una amiga, en la que yo hablaba y me desahogaba. En mala hora. Y un día ella llegó y me dijo, párate de esa cama, reacciona, ponte a trabajar, mira, tienes que rebajar porque engordé muchísimo en medio de esa depresión. Tú me descuidaste, ella me descuidó, doctora. Bueno, tú sabes muy bien que era lo que yo quería y siempre lo supiste. Me Yo quería descuidaste. una Ok, familia. ¿qué pasó, Bueno, doctora, yo eventualmente? en ese momento, cuando ella me dice, párate, ¿cuántas mujeres hay en el mundo que no pueden tener un bebé? Claro. Y me dice, mira, ¿cuántos niños hay allí de madres que no los quieren y hay otras que los adoptan? ¿Es verdad? De verdad, esa idea nunca pasó por la cabeza, pero no me pareció una mala idea darle un hogar a otro niño que otras personas no lo quieren y yo lo deseaba. Yo al principio dije, este hombre no va a aceptar, que adoptemos un bebé. Pero yo creo que se va a sentir... ¿Un demonio? Un demonio. Ay, bueno, mejor me callo. Doctora, mire, cuando yo le digo a él, ¿no?, que vamos a adoptar, él me dice, claro, al principio estaba como que no, como que cómo vamos a adoptar y quién sabe, qué tal.
él me dijo, me decía todas esas cosas, pero él accedió como, creo yo que por un poco de culpa de que él no me podía dar el bebé. Okay. Él accedió en ese momento. Yo cuando él accede, nosotros hacemos todo, el papeleo, todo eso, y adoptamos un bebé precioso, doctora. El varón. El varón. Tenía 2 meses cuando lo adoptaron. adoptamos. Era ¿sí? un bebecito. Sí, un bebecito, doctora, que cuando yo lo vi, eso parece que yo lo hubiese tenido. De verdad que desde ese momento yo me enamoré de ese niño. Cuando yo lo vi, yo me sentí la mujer más feliz del mundo. A mí me Un volvió diablito. la luz. María, admítelo, la un luz a diablito. mi vida. Dios mío, por favor, no lo quiero escuchar. A mí me volvió la luz cuando yo vi a ese bebé. Ok. Cuando yo veo que él ya tiene cierta edad, 6, 7 meses tenía más o menos el bebé, yo dije, este es el momento que vamos a adoptar a otro bebé. Cuando tenía 6 o 7 meses, Sí, para que tuvieran la tuviese, parejita. Claro, Ok. la pareja y aparte de eso, para que sean contemporáneos. Contemporáneos los hermanitos. Claro, para que salgan juntos y todo ese tipo de cosas. Voy a hacer un corto receso. Ok. A la vuelta, me continúas con esta historia. No se vaya, regresamos enseguida.